El colapso del Imperio Occidental no solo fue un final, sino el inicio de una nueva era llena de enigmas y transformaciones. ¿Qué factores internos lo llevaron a la ruina y cómo afectaron las invasiones bárbaras? Únete a esta fascinante travesía por la historia, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ni un solo capítulo de este relato cautivador. El colapso del Imperio Romano Occidental no fue cuestión de un solo día, sino el resultado de una serie de causas internas que se acumularon con el tiempo. En primer lugar, la corrupción política se había arraigado profundamente en las instituciones del imperio. Los emperadores, a menudo más interesados en el lujo y el poder personal que en el bienestar del Estado, llevaron a una falta de liderazgo efectivo. Además, el ejército, que había sido la columna vertebral del imperio, se volvió un reflejo de esa debilidad, con soldadesca poco motivada y desleal que competía más entre sí que contra sus enemigos. A esto se sumaba una economía en declive, caracterizada por la inflación y la excesiva dependencia de mano de obra esclava, lo que limitaba la innovación y la producción. Las ciudades comenzaron a despoblarse, mientras que las campañas militares se tornaban cada vez más costosas y menos efectivas. Todo esto creó un caldo de cultivo que hizo vulnerable al imperio, facilitando que las invasiones bárbaras, que llegarían poco después, solo fueran la puntilla de un régimen que ya estaba en sus últimos estertores. Así, las debilidades internas del imperio lo llevaron al borde del abismo, dejando un legado de lecciones que aún resonan en la historia. Las invasiones bárbaras marcaron el punto de no retorno para el Imperio Romano Occidental. Durante el siglo V, tribus germánicas como los visigodos, vándalos y ostrogodos cruzaron las fronteras, empujadas por factores como el hambre y la presión de otros pueblos. Estos grupos no solo buscaban tierras, sino que también estaban en busca de un nuevo hogar. El impacto de estas invasiones fue devastador. Las ciudades, una vez bulliciosas y llenas de vida, se convirtieron en sombras de lo que eran, desmoronándose bajo el peso de la violencia y el saqueo. En el 410 después de Cristo, el saqueo de Roma por Alarico y sus visigodos fue un símbolo de este cambio. La capital del mundo conocido, que había resistido a enemigos durante siglos, cayó ante aquellos que alguna vez habían sido considerados bárbaros. Este episodio no solo causó un profundo impacto psicológico en la ciudadanía romana, sino que también aceleró la descomposición del orden político. A medida que las fronteras se desmoronaban, las tradiciones y estructuras sociales comenzaron a implantarse en una Europa que se transformaba, dando paso a un sinfín de nuevos reinos y culturas que marcarían el inicio de la Edad Media. La economía del Imperio Romano Occidental fue un factor crucial en su decadencia. A medida que el imperio se expandía, también lo hacía su complejidad económica. Sin embargo, en el siglo IV, comenzaron a surgir problemas significativos, la inflación golpeó las finanzas, los impuestos se volvieron exorbitantes y la producción agrícola mostró signos de declive. Esto creó una pesada carga para los ciudadanos, especialmente los más pobres, que luchaban por sobrevivir. La excesiva dependencia de la mano de obra esclava limitó la innovación, ya que la clase élite prefería mantener el statu quo en lugar de invertir en nuevas tecnologías. Las ciudades, antaño vibrantes, se vaciaban lentamente, mientras que los campesinos huían de la presión impositiva y la inestabilidad política. Además, las campañas militares se volvieron cada vez más costosas y eran un lastre para la economía. Todo este panorama llevó a una reducción drástica del comercio y al debilitamiento de las infraestructuras. Sin una economía sólida que sustentara al imperio, las condiciones estaban listas para un colapso que, aunque gradual, se sentiría con fuerza al final del siglo V, dejando un legado de desafíos económicos que las futuras civilizaciones tendrían que enfrentar. A medida que el Imperio Romano Occidental se desmoronaba, las transformaciones sociales y culturales comenzaron a delinear un nuevo panorama en Europa. La colapsada estructura del imperio permitió que distintas tribus y pueblos se asentaran en antiguas tierras romanas, llevando consigo sus propias tradiciones y costumbres.
La mezcla cultural fue evidente en la vida cotidiana de las comunidades, donde la herencia romana comenzaba a fusionarse con influencias germánicas y celtas. Las ciudades, una vez centros vibrantes de cultura, se convirtieron en polos de intercambio donde se reafirmaban viejas y nuevas creencias. El cristianismo, que ya estaba floreciendo, ganó fuerza, ofreciendo esperanza y una nueva identidad en tiempos de desolación. De este modo, surgieron unas clases sociales diferentes, con líderes locales que reemplazaron a los antiguos aristócratas romanos, y el latín dio paso a lenguas vernáculas, marcando el comienzo de nuevas formas artísticas y literarias. A medida que las viejas instituciones se desmoronaban, la sociedad encontraba nuevos caminos a seguir, tejiendo una rica amalgama que sentaría las bases de la Europa medieval. Así, el colapso del imperio no fue solo una pérdida, sino también un renacimiento que cambiaría el destino del continente. El Imperio Romano, hacia el siglo IV, había comenzado a dividirse en dos entidades que, aunque compartían un pasado común, tendrían destinos drásticamente diferentes, el Imperio Oriental y el Occidental. Mientras que el Imperio Occidental se enfrentaba a un deterioro constante, engullido por la corrupción política, el desastroso estado de la economía y las invasiones bárbaras, el Oriental emergía como un bastión de estabilidad. La capital del Imperio Oriental, Constantinopla, se erguía como un centro comercial y cultural, beneficiándose de su ubicación estratégica entre Europa y Asia. Aquí, la continuidad administrativa y la influencia del cristianismo se combinaron para mantener unida a la sociedad, a diferencia de la fragmentación cada vez más notoria en el oeste. Además, el uso del griego y las tradiciones helenísticas prevalecían en el oriente, mientras que el latín se desvanecía en el occidente en favor de lenguas vernáculas emergentes. Esta diferenciación se volvió más aguda a medida que las instituciones romanas que mantenían la cohesión social en el occidental se desmoronaban. En resumen, mientras un imperio caía, el otro se adaptaba y evolucionaba, sentando las bases de lo que más tarde sería el Imperio Bizantino. Varios personajes clave marcaron el rumbo del Imperio Romano Occidental durante su desmoronamiento, influyendo en la historia de formas inesperadas. Uno de ellos fue Flavio Aecio, un general que encarnaba la esperanza de preservar el imperio. Conocido como el último de los romanos, Aecio logró unir diversas tribus para enfrentar la amenaza de Atila el I en 451 después de Cristo. Su victoria en los campos cataláunicos fue crucial para frenar la conquista de Atila, aunque no pudo salvar al imperio de su inevitable colapso. Otro actor importante fue el emperador Valentiniano III, cuya ineficacia para gobernar y su entrega a la corrupción política aceleraron la ruina. Al mismo tiempo, Alarico, rey de los visigodos, se convirtió en un símbolo de la resistencia y el cambio, al saquear Roma en 410 después de Cristo. Este evento conmocionó al mundo romano, marcando el fin de una era. Cada uno de estos personajes refleja diversas facetas de un imperio en crisis, donde los sueños de grandeza chocaban con la cruda realidad. La influencia de estas figuras sigue resonando, no solo como piezas clave en el tablero de ajedrez de la historia, sino como recordatorios de cómo el destino de un imperio puede estar en manos de unas pocas personas audaces. El saqueo de Roma en 410 después de Cristo fue un momento decisivo que resonaría a lo largo de la historia. Alarico, rey de los visigodos, llevó a cabo esta audaz incursión, convirtiendo a la capital del antiguo imperio en víctima de su propia fragilidad. Durante siglos, Roma había sido un símbolo de poder y grandeza, una ciudad impenetrable ante los enemigos. Sin embargo, la ineficaz administración del emperador Valentiniano III y las luchas internas habían debilitado su defensa. Durante 3 días, los visigodos arrasaron la ciudad, saqueando templos, casas y almacenes en busca de tesoros. Este acto no solo fue devastador desde lo material, sino que también tuvo un profundo impacto psicológico. Los romanos, que se consideraban invulnerables, vieron caer sus muros ante los bárbaros. Rápidamente, el mundo romano se estremeció,
pues muchos comenzaron a cuestionar la estabilidad de los cimientos que habían sostenido su civilización. El saqueo puso de manifiesto la inminente descomposición del orden romano, iluminando un camino hacia la fragmentación y el surgimiento de nuevas entidades políticas y culturales. Así, el eco de aquel evento seguía vibrando, marcando el fin de una era y el inicio de una nueva, llena de desafíos y oportunidades para las generaciones futuras. El legado jurídico del Imperio Romano Occidental es uno de los aspectos más fascinantes y perdurables de su historia. A pesar de su colapso en el siglo V, las leyes romanas sentaron las bases del sistema legal en Europa y aún resuenan en las instituciones modernas. Este legado se refleja en el Corpus Juris Civilis del emperador Justiniano, que recopiló y sistematizó la vasta legislación romana. A través de este trabajo, se establecieron principios como la igualdad ante la ley y el derecho a la defensa, los cuales siguen siendo pilares en la actualidad. La influencia del derecho romano fue tan profunda que, durante la Edad Media, las universidades comenzaron a enseñar sus principios, y estos fueron adoptados por muchos reinos que emergieron tras la caída del imperio. Además, la noción de derechos individuales y la propiedad privada, elementos clave en la civilización occidental, tienen sus raíces en este antiguo sistema jurídico. Así, aunque el Imperio Romano Occidental haya desaparecido, su contribución a la justicia y la equidad persiste, ofreciendo lecciones vitales que han llegado hasta nuestros días y siguen moldeando la vida de millones. En medio del colapso del Imperio Romano Occidental, las influencias culturales y religiosas comenzaron a dibujar un nuevo mapa de la identidad europea. El cristianismo, que ya tenía un pie en las antiguas tierras romanas, se consolidó como la fuerza unificadora en una región desgarrada por la inestabilidad. A medida que las viejas creencias politeístas se desvanecían, la nueva religión ofrecía esperanza y un sentido de comunidad. Los líderes eclesiásticos, como el famoso San Agustín, se convirtieron en figuras clave, guiando a los demás hacia un futuro que añoraba los días de gloria pasados. Simultáneamente, mientras las ciudades romanas caían en el olvido, los monasterios comenzaron a florecer, preservando no solo textos religiosos, sino también el conocimiento clásico y la cultura que había caracterizado a Roma. Estas instituciones se convertirían en los centros de aprendizaje y espiritualidad de la Edad Media. Así, mientras el imperio se desmoronaba, las semillas de una nueva cultura y religión germinaban, sentando las bases para construir un nuevo orden social que redefiniría Europa en los siglos venideros. La transición no fue sencilla, pero el cristianismo, junto a nuevas costumbres, fue el hilo conductor que unió a los pueblos, moldeando su destino en el turbulento horizonte de la historia. A medida que el Imperio Romano Occidental se desmoronaba, Europa comenzó a trazar un nuevo camino hacia la Edad Media. Este periodo de transición estuvo marcado por la fragmentación del antiguo orden y el surgimiento de nuevas entidades políticas. Las antiguas ciudades romanas, ahora desoladas, se convertían en pequeños reinos bajo el liderazgo de caudillos locales, quienes adaptaban sus costumbres a un contexto cada vez más diverso. Al mismo tiempo, la organización social se transformaba, los aristócratas romanos perdían poder, mientras los líderes militares y los nobles emergentes tomaban el control. El cristianismo, en plena expansión, se consolidaba como el hilo conductor que unificaba a diversas tribus, aportando un sentido de pertenencia en tiempos de incertidumbre y caos. Las raíces del conocimiento clásico, cultivadas en monasterios, comenzaban a florecer, dando paso a un renacer cultural que imbuiría a la Europa medieval de una rica tradición. Así, la caída del imperio no marcó solo el fin de una era, sino el inicio de una nueva que prometía mezclar lo antiguo y lo nuevo, forjando la identidad de un continente en transformación. La Edad Media se gestaba, lista para dar forma a un mundo inédito y vibrante. El colapso del Imperio Romano Occidental, lejos de ser solo el cierre de un capítulo, representa el revulsivo de un nuevo comienzo. A medida que las ruinas de Roma se cubrían de hierba, Europa emergía del caos, dispuesta a escribir su propia historia.
La fragmentación del antiguo orden dio paso a una diversidad vibrante de culturas y tradiciones que estaban listas para florecer. Las antiguas ciudades tomaron nuevos significados, transformándose en pequeños reinos que buscaban su lugar en un mundo que ya no reconocían. En este contexto de incertidumbre, el cristianismo se alzó como un faro de esperanza, uniendo a pueblos dispares bajo un mismo espíritu. Los monasterios, refugios de sabiduría y fe, empezaron a custodiar las raíces clásicas, sembrando las semillas de un renacimiento cultural. Aunque las estructuras romanas se desmoronaron, nacieron nuevas dinámicas sociales, donde lo que antes era aristocracia cedía paso a caudillos locales, quienes marcaban el compás de una Europa en transformación. Así, de la destrucción y el desasosiego, brotó una identidad renovada, una síntesis entre lo antiguo y lo nuevo, que daría forma a lo que hoy conocemos como la Edad Media. El colapso del imperio fue, sin duda, un punto de inflexión que abrió la puerta a un futuro lleno de posibilidades.